ir cerrando el cuatrimestre, para que se den cuenta qué es lo que hemos hecho hasta acá y cómo confluye todo a esta nueva instancia que es ya prácticamente comenzar a tener las herramientas para programar. Antes que nada, entonces, vamos a ver que el lenguaje C, como ya les había comentado el profesor, es un lenguaje de programación de alto nivel. Y acá les he puesto que es uno de los lenguajes de programación de propósito general más populares, es decir, que tiene alta versatilidad, tiene alta funcionalidad, sirve para múltiples propósitos y quisiera que ustedes me digan si han interpretado bien del profesor qué significaba que sea un programa de alto nivel. ¿Alguien se anima? ¿Les quedó claro con el profe? No, a mí no, profe. No hablo por todos, pero a mí no me ha quedado muy claro. Ok, no les ha quedado muy claro, por eso hay mucho silencio y nadie se siente como muy seguro para poder definir qué es un programa de alto nivel. Pues estamos por comenzar a trabajar con un lenguaje C, que es un lenguaje de programación de alto nivel. ¿A qué nos referimos en programación o en el contexto de la programación o de la informática cuando hablamos de programas de alto nivel? Bueno, no les quedó claro. Entonces, intuitivamente, ¿qué les dice? ¿Qué se imaginan ustedes que es un programa de alto nivel, una programación de alto nivel? Calculo que ya es en la última instancia de la programación, ya escribir en el lenguaje que sí o sí lee la máquina. Hasta lo que vimos en clase, el profesor explicó que era como un traductor o un conversor de lo que nosotros ingresábamos a código binario, que es lo que realmente puede leer la computadora. Pues bien, hay una confusión bastante importante. El lenguaje de alto nivel es el lenguaje que está mucho más cerca del lenguaje humano, ¿ok? O sea, es lo contrario al lenguaje de máquina. Pero nosotros como humanos, para poder interactuar con la computadora, realizamos primero el planteo de una situación que nos interesa resolver, luego aplicamos un conjunto de pasos donde estimamos que se deben realizar o ejecutar para llegar a un resultado, y ese conjunto de pasos entre definir cuáles van a ser los datos de entrada, cuál va a ser específicamente el proceso, que al fin y al cabo constituye el conjunto de instrucciones, y obtener un resultado, es un algoritmo. Ese algoritmo tiene dos tipos de representaciones: una representación gráfica a través de un diagrama de flujo y una representación más textual, que es el pseudocódigo. Hasta acá es repaso. Cuando nosotros queremos llevar esa solución, ese pensamiento algorítmico que hemos tenido, por eso yo siempre los invitaba a pensar algorítmicamente y les decía, si están parados en la parada del colectivo, si están parados en el banco, piensen algorítmicamente, es decir, llevar cualquier situación a decir, entra al banco, pide un turno, o pide el turno, se acerca al banco, el policía le pregunta, una secuencia de pasos, ¿sí? Pensar algorítmicamente es comenzar a pensar, encontrar soluciones, escribir pasos y secuencias de instrucciones que de alguna manera en su lógica yo llegue a un camino, obtenga un propósito, obtenga un resultado. Para llevar eso y trasladarlo a la máquina tengo que llegar a tener un lenguaje que de alguna manera como humanos que somos, yo pueda de alguna manera escribirlo teniendo el dominio de la semántica o de la sintaxis de un lenguaje. Cuando queremos viajar a algún lugar del mundo, es muy probable que nosotros tratemos de aprender la lengua que internacionalmente es más conocida o más popular. En este caso es la lengua del inglés. Los programas, en este caso de alto nivel, utilizan por lo general, son desarrollados en Estados Unidos o por lo general, los más populares, son desarrollados con la lengua inglesa, ¿ok? Pero volviendo al ejemplo, si yo quiero viajar, ¿qué voy a necesitar? Conocer ese lenguaje. ¿Estamos? Ahora, yo como humano interpelo para comunicarme a un lenguaje que tiene un conjunto de normas, un conjunto de pautas que se establecen y un protocolo para que el otro me entienda en ese lenguaje.
¿cómo hago yo, que soy un humano, para actuar con la máquina y que la máquina me entienda? Además, que por cierto, la máquina trabaja en un lenguaje de máquina, en un lenguaje binario, en un lenguaje de ceros y unos. Ese lenguaje es un lenguaje de bajo nivel, así se los califica, y para estar en este punto ustedes van a necesitar abstraerse de cualquier subjetividad que tengan respecto a alto y bajo nivel. No nos estamos refiriendo acá a situaciones subjetivas de que algo es bajo, de bajo nivel, de mala calidad, o de alto nivel, de buena calidad. No, haciendo abstracción de cualquier subjetividad, vamos a tratar de ser los más objetivos, tratando de ubicarnos en el contexto de la programación para entender que un lenguaje de alto nivel se refiere a aquel que está más cerca de la mente humana. ¿Ok? Es decir, que yo me voy a valer de un lenguaje de programación de alto nivel para escribir instrucciones que luego otra interfaz, otro componente, el linkeador por lo general es un proceso un poco transparente que acontece ahí, transparente al usuario, transparente al programador, que es un conjunto, siempre son aplicaciones, siempre por detrás al fin y al cabo está un software, hay una programación por detrás y hay otro conjunto de instrucciones que hacen esto. Pero al fin y al cabo va a haber otro proceso intermediario para llegar al lenguaje de máquina, que es al fin y al cabo el lenguaje que es el que entiende la máquina. Entonces hay un proceso, y cuanto más alto, cuanto más cercano es el lenguaje, cuanto más uno se vale de un lenguaje eh, que nosotros podemos de alguna manera llegar a tener un dominio de conocimiento, como sería en el caso de que quisiéramos viajar a Estados Unidos, tenemos que tener cierto dominio del lenguaje inglés. Acá, para poder programar, no es un viaje, sino el objetivo es programar, vamos a tener que tener conocimiento de la sintaxis, el conjunto de reglas, las palabras claves que utiliza el lenguaje, las palabras reservadas, la morfología de las funciones con la que hay que conocerlo y dominarlo el lenguaje de programación que decidamos conocer. En este caso ustedes en el marco del currículum tienen este lenguaje, el C, pero esto que les estoy describiendo es un proceso que acontece, digamos, cada vez que ustedes como programadores seleccionen algún tipo de lenguaje de programación para programar en un lenguaje de alto nivel, porque es un lenguaje pensado para que el humano lo domine, lo conozca y pueda escribir instrucciones que al fin y al cabo representen la lógica del pensamiento que tuvo, el algoritmo que realizó como primer diseño de acercamiento a la solución y diseño de ese conjunto de pasos, luego lo traduce eh, eh, a los símbolos, a las estructuras de un lenguaje de programación. Ahora, luego va a suceder otra cosa y otro proceso intermediario para que llegue a estar en el lenguaje de bajo nivel, insisto, sacando todo tipo de subjetividad. Acá no es ni bueno ni malo, simplemente quiere decir, en el contexto de la programación, que es un lenguaje que es de cara al humano, a la mente humana, el más accesible, el más cercano. Entonces, podemos interpretar que un lenguaje de alto nivel, dice acá, cuanto más alejado esté un lenguaje de programación de la arquitectura de la computadora, su nivel será más alto. Es decir, de cara al humano, al programador en sí mismo, el lenguaje de alto nivel es lo más cercano que tiene y más lejano de la arquitectura o del hardware o del software, digamos, del computador, de la arquitectura de la computadora. Por tanto, el lenguaje de bajo nivel, en contraste, es el lenguaje de máquina, es el lenguaje que las computadoras entienden y ejecutan directamente. Por lo tanto, yo puedo tener en este gráfico una clara idea y una distinción muy precisa de que me imagino que tengo una línea donde en el extremo superior puedo escribir la palabra alto y poner ahí al lado el lenguaje humano, ¿ok? Me valgo de un lenguaje como el español, que en este caso simulamos que el lenguaje base es el inglés porque las instrucciones que conforman el lenguaje de programación C es el inglés, pero es un lenguaje humano, al fin y al cabo es una invención, ¿sí?
con una semántica producida por el humano. En el medio está un lenguaje de programación de alto nivel que de cara al humano está más cerca del humano y por lo tanto es un lenguaje de alto nivel. Aguárdenme un segundito. Ahí está. Y cuanto más bajo, en el extremo inferior, puedo colocar al lenguaje de máquina, que es el que entiende de ceros y unos, del código binario, ¿está? Entonces, por favor, procuremos tener este gráfico de aquí en más siempre presente para no confundirnos y que tengan una precisión y una solvencia para que de aquí en más, cada vez que alguien les pregunte, no duden y no confundan. Un lenguaje de alto nivel es un lenguaje de programación que está más cercano al dominio del lenguaje o del entendimiento de la lengua humana, de cualquier lenguaje que el humano tiene como invención, porque al fin y al cabo los lenguajes son una invención. Y cuanto más bajo el lenguaje, es un lenguaje binario de máquina, que lo entiende directamente la máquina. ¿Ok? ¿Está claro ahora? Sí, profe. ¿Me siguen bien? Gracias, profe. ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. Entonces, las ventajas que va a tener un lenguaje de programación de alto nivel la van a ir ustedes vivenciando en la medida que vayan teniendo dominio de este lenguaje. Fíjense que ustedes, para poder, supongamos, tengamos el ejemplo, una analogía de un traductor. El traductor debe dominar tanto el lenguaje de si quiero hacer una traducción entre dos personas que se están comunicando, de que uno es español, habla la lengua hispana, y el otro habla la lengua extranjera del inglés, supongamos que ese sea el extranjero, el traductor lo que va a tener que hacer es tener un dominio de ambos lenguajes. ¿Ok? Ustedes cuando comiencen a tener dominio del lenguaje de programación, cuanto más estudien y cuanto más conozcan del lenguaje C, ya les voy a hacer un grafiquito para que puedan comprender cuál es el proceso que hemos hecho hasta acá, cuál es el proceso que nos falta, que es justamente tener dominio. Van a ser unos excelentes intérpretes, van a generar una excelente interfaz ustedes entre dominar obviamente el lenguaje, poder programar en ese lenguaje y hacer que la máquina ejecute eso. Y se van a valer de una aplicación o de un software que les va a permitir editar, generar un espacio, una interfaz de edición donde ustedes van a poder escribir en el lenguaje de programación las instrucciones que ustedes han determinado que conforman su algoritmo o el proceso para llevar a cabo las soluciones o los objetivos de programación que tienen. Cuando comiencen a tener ese dominio, cuando sean estas interfaces donde tienen un dominio muy preciso de la lógica de la programación, un pensamiento computacional que les permite generar sólidos y contundentes algoritmos y tener dominio de un lenguaje de programación, ya está. Traducen y fluyen en esta comunicación de hacer que la máquina ejecute todo lo que ustedes quieran. Como sería un traductor, logrando que un español entienda lo que dice una persona que habla en inglés y el inglés entendiendo lo que habla la persona del español. ¿Se entiende? Entonces, va a haber una interfaz, un intermediario, que obviamente va a traducir, va a llevar, va a estar en ese punto de conexión entre el lenguaje de programación en alto nivel, que ya sabemos cuáles son, los que están de cara al humano, que están más cerca de la mente humana y por ende, al estar más cerca de la mente humana, es decir que están más cerca de la interpretación que un humano pueda, la interpretación, el diseño y las producciones que un humano pueda hacer con un lenguaje, en este caso de programación, y a diferencia del lenguaje de bajo nivel o lenguaje de máquina, va a haber una intermediación ahí, también una interfaz que va a generar esa fluidez y ese entendimiento. Cuando ustedes tengan dominio, van a empezar a experimentar el gustito de la programación, que es fascinante, y van a encontrar las virtudes de los diferentes lenguajes de programación. En este caso, la intención es que ustedes conozcan a profundidad el lenguaje C. Y una de las virtudes que tiene es la legibilidad, la facilidad de mantenimiento y la portabilidad. De estas tres, vamos a concentrarnos en la portabilidad. Ahora lo vemos en la próxima slide, pero intuitivamente la portabilidad, ¿qué les dice a ustedes que es?
¿De qué se trata? La otra lo van a ver y se van a acordar y vamos a volver a esto más adelante, pero la legibilidad van a verlo prácticamente cuando comencemos con manos a la masa en la programación, en la computadora, en la interfaz para escribir y editar, el que puede ser el dev C, el que ustedes quieran para programar en C, cualquier interfaz y cualquier compilador, el que ustedes decidan. Y yo les recomendaría uno que tenga una app y que puedan también utilizar de tanto en tanto el celular y trabajar también, bajarlo y trabajar en el celular, trabajarlo en la computadora. Cuando estamos en clases normales trabajamos mucho en el laboratorio y ya está instalado ahí, pero bajen cualquiera de internet que les sirva de interfaz para generar la programación, pero ya vamos a eso. Lo que les quiero decir es que la legibilidad y la facilidad de mantenimiento la van a experimentar directamente un poquito más adelante. Pero la portabilidad es algo que tiene que ver con la posibilidad, una gran virtud que tiene este lenguaje de programación es que yo puedo estar programando y teniendo una aplicación para editar el programa, compilarlo y ejecutarlo en un sistema operativo, o sea, en una máquina con determinadas características, tanto de hardware como de software en cuanto al sistema operativo que corre, y poder llevarme ese mismo programa y editarlo en otra máquina que tiene otro sistema operativo y tiene otras prestaciones desde el punto de vista de hardware. O sea, tengo portabilidad. Bien, cuando les decía que existía ahí un intermediario, un proceso, que lo que hace justamente es compilar el programa, que lo han visto con el profesor, y justamente cada lenguaje de programación de alto nivel precisa y desarrolla su compilador o su intérprete, es decir, ese intérprete o traductor que hablábamos recién en el ejemplo, que hace eso, traduce las instrucciones que ustedes escriben en el lenguaje y lo que hace es llevarlas a un lenguaje de bajo nivel. Hace que la computadora interprete y al fin y al cabo ejecute. El rol del compilador es esencial. Y acá llega un punto de inflexión en nuestra vida de programadores y de esta materia. ¿Por qué? Porque a través del proceso de compilación, ustedes pueden advertir qué tan sólidos y qué tanto están avanzando con fluidez y sobre todo un profesor en el laboratorio se da cuenta si estamos arrojando un desafío y una consigna general y están escribiendo sus programas en el entorno adecuado con el programa específico para editar y desarrollar los programas y tienen un error de tipo de sintaxis y están compilando y no pueden salir de compilar 3, 4 veces y les lleva mucho tiempo, termina la hora y se retiran y no lograron mostrarle al profesor la ejecución de un programa, es que están muy flojos. Es que no hay estudios, que no hay horas, es que no hay dedicación, es que no hay ejercitación, no hay horas de programación. Porque la programación se adquiere como se adquieren las horas de vuelo. Poder pilotear un avión requiere muchísimas horas de práctica, muchas horas de estudiar los protocolos de encendido, de apagado, de control, de toda de todo el protocolo de paso a paso, de controlar todo el instrumental del avión para poder no precipitarse y querer salir a volar. Hay un protocolo quirúrgico, hay un protocolo para volar, hay un protocolo para, bueno, un conjunto de instrucciones. Acá, además del conjunto de instrucciones resolutivos del algoritmo, requerimos un protocolo para poder llegar al proceso de compilación, que al pasarlo es mágico. Y acuérdense de mí, cuando ustedes programan y pasan esa instancia, que hacen clic en el botón del entorno del software para programar, y hacen clic y tienen 2 o 3 errorcitos, pero al fin hacen clic y se ejecuta el programa, es fascinante. Es fascinante. Entonces, la instancia de compilación es muy importante porque revela muchas circunstancias de autoevaluación que ustedes pueden hacer sobre ustedes mismos respecto a cuánto les falta, y también desde el punto de vista del proceso de enseñanza y aprendizaje, desde el punto de vista académico,
es fundamental. Nosotros rápidamente vemos el dominio o no dominio del lenguaje, que faltan horas de estudio, a través del proceso y la instancia de que un alumno está en la máquina horas y no logra pasar un proceso de compilación, porque está develando que hay un error de sintaxis, es decir, un no dominio del lenguaje, o hay un error de lógica de programación, ¿ok? Porque el compilador detecta ambas situaciones, prioritariamente las de sintaxis, porque es un compilador que está desarrollado obviamente por el propio lenguaje, pero también obviamente si entro en un ciclo infinito y hay una falta de conocimiento de las estructuras, o no estoy pensando bien y no está bien desarrollado el algoritmo, estoy frente a un problema de lógica. Volviendo al tema, haciendo un pequeño paréntesis, y si me permiten, acá está lo de portabilidad. Dice, la portabilidad de los programas escritos en C se logra recopilando estos programas con diferentes compiladores para distintas máquinas. Es decir, que yo puedo irme teniendo un compilador para Mac o teniendo un compilador para Windows, ya estoy, ¿ok? Estoy pudiendo programar y tener portabilidad en cualquier máquina. Acá hay algo muy claro. El programa pasa a ser para nosotros, tenemos que comenzar a tener un nuevo léxico, donde para nosotros ya el programa que diseñamos se llama el código fuente, ¿ok? Y cuando hablamos de que hemos trascendido esta instancia tan importante que yo les digo que es la compilación, que es el punto intermedio, llegamos al archivo de aplicación, es decir, que es el archivo exe que se ejecuta ya prácticamente, y estamos hablando del código ejecutable. Bueno, se termina el tiempo, lo que pasa es que yo ya estaba desde hace rato en la sala. Vamos más rapidito. ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Estoy siendo clara? Por favor, ¿me avisan? Sí, profe. Sí se entiende. Bárbaro. Ahí continuamos. Listo, quiero hacerles, si me permiten, un segundo cambio de pantalla. Dos segundos. Veamos acá. Hasta acá prácticamente, en otras palabras, con otros ejemplos, rápidamente hemos visto un programa fuente o código fuente, el compilador, el profesor le hablaba del programa objeto, y acá una zona transparente al usuario, transparente al programador, donde se acontece este linker, ¿no? Este enlazador entre el programa objeto que se genera y prácticamente el lenguaje de máquina o código que les había comentado en la gráfica anterior. El profe les explicó muy bien, acá se genera el programa fuente, el compilador, y si existen errores de compilación, entramos en un ciclo donde nunca podemos llegar al programa ejecutable. Pero les digo la verdad, que para nosotros, desde el punto de vista académico, esta parte es esencial, porque me determina dos tipos de errores, ¿sí? De sintaxis, que tendrá que ver con el dominio o no del lenguaje de programación. Conocer cuáles son las estructuras, las palabras clave, las estructuras, quiero decir, el formato de las funciones que son propias del programa, del lenguaje C. Y después tenemos errores de tipo lógico, donde obviamente también quedan evidenciados a través de la compilación, porque puede ser que esté perfectamente todo en sintaxis, pero yo tengo un else que no está cerrado, un if que no está cerrado, no tengo dominio. Entonces, a ver si me permiten, si yo no tengo dominio del lenguaje
y no tengo dominio del pensamiento lógico y de las resoluciones de los problemas, y no logro desarrollar bien un algoritmo, estoy en problemas, ¿sí? Porque va a ser muy difícil que yo logre transitar esta etapa para poder llegar al fin y al cabo a tener la ejecución de mi programa. ¿Y qué implica esto de poder trascender toda la parte lógica? Pues tener dominio de todo lo que vinimos haciendo, porque fíjense que desde el punto de vista de la sintaxis va a tener que ser que ustedes tengan dominio de todas estas palabras, decir, bueno, yo ya sé que las palabras reservadas son estas, que la estructura básica de un programa es ahora quiero volver sobre esto, que tengo y utilizo bibliotecas en el lenguaje C, pero fundamentalmente nosotros vinimos haciendo un camino, un proceso, que es el de conocer cuáles son los principios de la programación estructurada. Programación estructurada. Y ahí dijimos, bueno, existen ciertas estructuras. Las tengo que dominar, las tengo que ejercitar, tengo que plantear cómo pienso que tengo un conjunto de pasos resolutivos, determino los datos de entrada, cuál va a ser el proceso, establezco los datos de salida, pero debo luego pasar y trascender a tener una representación gráfica de este algoritmo, y para eso vimos pseudocódigo, que es una representación más textual, y también tuvimos una representación gráfica a través de los diagramas de flujo. Todo esto ya vimos. Este es el camino que venimos recorriendo. Hay que tener dominio de todo esto. Entonces, cuando ustedes les escucho como una leve quejita, aunque sea muy leve, de, uy, hay que hacer esto, pero quizás ya los hicimos, cuanto más dominio tengan de rápidamente ejercitarse, hacer de nuevo un algoritmo, así sea un programa sencillo, pero practican, hacen el diagrama de flujo, hacen el pseudocódigo, y van teniendo una cierta solvencia, y además se aprovechan para optimizarlo y preguntarse, ¿ocupé bien las estructuras? Donde tengo que tener dominio de las estructuras. Son principios básicos de la programación estructurada. 3 tipos de estructura: la secuencial, la selectiva o de decisión, y la interactiva o de ciclo. Ya las conocen bien, tienen dominio. Acá además hay 3 más. ¿Cuáles son? Do while, while do, for. ¿Las conocen bien? Pueden hacer un problema que ya hicieron y hacerlo, en lugar de hacerlo con do while, hacerlo con for. Sé bien cuál es la estructura selectiva, que es la simple, la doble y la múltiple. Tomo decisiones solamente por el verdadero y no por el falso, no hago nada. Practico acá. Y la secuencial. Esto, más esto, más esto. Tengo un proceso. ¿Tengo dominio de todo esto? Perfecto. Ahora me voy a conocer la sintaxis, la morfología y todos los detalles de mi lenguaje que elijo de programación, mi lenguaje de alto nivel. Cuando logro tener dominio, trasciendo la compilación y puedo ejecutar un problema. Entonces, a llorar a otra parte, se sientan a hacer esos programitas y sean fáciles y practican interacción, si pueden presentarlos de otra manera, si es simplemente secuencial porque es muy sencillo y es sumar 2 números, pues no me quejo, lo hago, practico. ¿Cuántas horas creen que tiene un piloto de avión para poder volar y tener su primer vuelo de bautismo? ¿Cuántas horas creen? ¿Quieren programar? ¿Quieren que esta instancia sea rápida o sea tortuosa? Porque yo no les puedo decir la frustración que genera no pasar la compilación. Y ahí, por cierto, quiero comentarles algo. La compilación, cuando les arroja un error, les dice que está abajo en el entorno de programación, les dice, acá tienen las herramientas, tienen el menú, las opciones, donde está el mágico menú con las opciones, donde está compilar y ejecutar. Otro conjunto de herramientas y la mágica F1 o F10, no me acuerdo. Bueno, ayuda.
todos los software, todas las aplicaciones tienen ayuda. Por lo tanto, cuando no recuerden bien cuál es la palabra reservada para presentar una función, como por ejemplo printf, no se acuerdan bien las comillitas, el inolvidable punto y coma, etc. Cuando ya comienzan a tener dominio de la sintaxis de las instrucciones, siempre pueden acudir a la ayuda del entorno de programación. Ahora, cuando están escribiendo y están en la zona editable, abajo, cuando van a compilar, abajo les aparece la devolución del informe de la compilación. Esta devolución dice línea tanto. Por lo general, algunos errores, aunque dice que se presentan en la línea tal, están en la línea anterior. Siempre tengan en cuenta eso, ¿ok? Porque, por ejemplo, la detección del punto y coma, que es una de las características cuando ustedes comienzan a escribir en lenguaje de programación C, es que cada línea de instrucción lleva un punto y coma al final. Entonces, mucha lectura, mucho dominio del lenguaje. Esto es prácticamente una actitud y una decisión personal, sentarse a estudiar, no subestimar. Acá no hay didáctica, no tiene la culpa nadie, ni la pandemia, no tenemos clase presencial. Les digo, esto sucede en el laboratorio todos los años, faltan horas de estudio. No, por favor, no subestimen dominar el lenguaje. ¿Cuántos de ustedes saben inglés? Si no saben inglés, les va a costar mucho más porque hay que dominar con un lenguaje que en sí mismo es de lógica, es de programación, pero además está escrito en otro lenguaje que es el inglés. Por lo tanto, el proceso es complejo, no es imposible. Los animo a disfrutarlo, pero a tener una clara conciencia de que programar requiere tiempo, un largo proceso de... Hola. Hola, ¿Seguimos un minutito más? Hola, ¿me escuchan? sí, la Sí, escuchamos, profe. profe. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces,
unos minutitos más. Veamos acá. ¿Quedó claro lo que les quise transmitir? ¿No quedó claro? Sí, profe. Ah, bueno. Gracias. Veamos entonces, porque obviamente, como les había comentado recién, es arduo el proceso. Hay que tener dominio acá de todo esto, que es todo lo que hicimos durante el primer cuatrimestre. Lo que hicimos fue conocer los principios de la programación, paulatinamente llegar a tener un dominio de una lógica para poder plantear soluciones a través de un algoritmo, comenzar a tener algunos conceptos teóricos acerca de cómo puedo llegar entonces a llevar estos pasos que yo defino a través de estructuras explícitas, valerme de este tipo de estructuras, luego poder representar el algoritmo, ya sea en una representación más textual con el pseudocódigo o por diagrama de flujo. Si yo llego muy bien hasta acá con todo esto, debo comenzar entonces a tener dominio de la sintaxis, conocerlo muy bien al programa para poder llegar a una compilación exitosa y al fin y al cabo ejecutar el programa. Como les decía el profesor, hay muchas cosas que tenemos que conocer. Básicamente la estructura del programa y saber que todo programa en C es una función. ¿Qué quiere decir? Que como trabajábamos en matemáticas, cuando nos referimos a una función, ¿qué es lo que decimos? Por ejemplo, esta función. ¿Qué decimos? Que el valor de y depende del valor que toma x. Profe, no está compartiendo Profe, no está. pantalla. Ah, gracias. No, todo este tiempo no vieron todo lo que hice. No. Ay, Dios. 2 segundos. Ya repito rápido. 2 minutitos. ¿Qué pasó acá? Bueno, ahora Sí, profe. sí. Sí. Bueno, entonces, les había comentado recién que habíamos hecho todo este camino acá en el primer cuatrimestre, ¿sí? Un dominio de toda esta parte. Ahora estamos en esta etapa para llegar a poder tener una ejecución de los programas y salir airosos de la fase de compilación, para lo cual ese dominio de la sintaxis, no tan solo de la sintaxis, sino de conocerlo al lenguaje, es arduo porque la verdad es que hay que saber como muchísimas cosas y entre lo cual requiere que, bueno, que se sienten con un libro, con una bibliografía de C, más allá de lo que veamos, cómo sigan las clases de manera virtual o de manera presencial, más allá de todo lo que ustedes necesitan, la verdad es mucha práctica, practicar los programas, practicar y ejercitarse en escribir con la sintaxis hasta que la dominan, porque uno comete errores, se olvida de un punto y coma, se olvida de una comillita, hay que tener dominio y mucha práctica. En lenguaje C todo es una función, el lenguaje C en sí mismo es una función, ¿ok? ¿Y esto es, qué quiere decir? A ver, si recordamos y hacemos analogía con matemática, decíamos, bueno, cuando tengo, por ejemplo, esta función f de x igual a x al cuadrado, estamos diciendo que y, esto es una función. Y al tener una función estamos diciendo que el valor de y depende del valor que tome x. Es decir, que estamos subordinando y diciendo de alguna manera
que hay una variable que está dependiendo de la otra y que el valor de la función está supeditado a los valores que vaya tomando X. Entonces, además acá, la resolución de esta función, f de X, que simplemente me dice que conforme los valores que vaya tomando X, me va a devolver una respuesta. En C, todo es una función. Y la función principal, dominante, todo lo que yo escribo, el conjunto de instrucciones más importantes de mi algoritmo, están en la sección de la función main. Primera palabra importantísima, reservada del lenguaje de programación C, es main. Y es una función porque todo en C es una función. Entonces, main es la palabra reservada para principal, para decir que voy a escribir las instrucciones que conforman el cuerpo principal de mi programa. Entonces, como es una función, es main, conozco la palabra reservada y la pongo en nomenclatura de función. Entonces, todo lo que esté por debajo de las llavecitas que forman parte de la estructura de main, porque si yo pongo main, cierro, pero me olvidé de abrirla, o abrí y no cerré, no toma explícitamente cada una de las líneas que yo escribo y que conforman mi programa principal, mi función principal. Yo dentro de estas líneas de programación voy a tener otras funciones de las cuales me voy a valer para al fin y al cabo llevar adelante un proceso. Pero todo en C es cuerpo encabezado, cuerpo principal. Perdón, acá hay, esto es 3, y acá hay declaración de las variables. Entonces, rápidamente yo puedo identificar en un programa escrito en lenguaje C como 3 zonas, ¿no? La declaración de las variables y el cuerpo principal. Main es la función principal, todo lo que vaya acá es y forma parte de el conjunto de instrucciones básicas, está siempre encerrada entre la llavecita que abre y cierra. Error de sintaxis que pueda arrojar el compilador es que falte una de estas dos, o ninguna. Return 0, como es una función main, le estoy diciendo que retorne 0, como para hacer una representación de que le estoy devolviendo. Le estoy diciendo devolver como valor, porque toda función devuelve un valor, devuelve el valor 0 como resultado, pero en realidad lo que yo estoy buscando es que se ejecuten estas líneas. ¿Okay? Encabezado, header, es declarar, incluir las diferentes bibliotecas o archivos de cabecera. ¿Sí? ¿Qué son estos archivos de cabecera o bibliotecas que ya están en C y que es importante y esas las trae el software y el compilador y las incluye, y a veces si sale errores porque dos situaciones? Estamos llamando acá una función, estamos ocupando una función como por ejemplo tangente, ¿sí? Veamos. Entonces ponemos, porque queremos resolver una situación matemática con nuestro problemita, estamos programando, la ocupamos, la llamamos, acá tengo mi función principal main, abro, tengo un conjunto, en algún momento la llamo la función tangente. Sigo escribiendo, cierro. Si yo en mi encabezado, este es mi cuerpo principal, si yo en mi encabezado no incluí la biblioteca mat.h, todas las bibliotecas son archivos con extensión .h. Ese h viene de header. 2 segundos, disculpen. Header. Profe, o sea, si ponemos mat.h
podemos tener acceso a todas esas... Totalmente, totalmente. Ah, Todas estas funciones ya están desarrolladas, es como una subrutina, un subprogramita, ya están desarrolladas. Por eso hablábamos de fácil mantenimiento como una de las características del lenguaje C, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener subrutinas y generar mis bibliotecas y tenerlas listas. Acá ya muchos antecesores nuestros vienen realizando este conjunto de bibliotecas son simplemente archivos con extensión .h que para determinar que son headers, cabeceras, van en la cabecera del programa, van en esta sección y yo los debo incluir con esta simbología. Fíjense en cómo yo tengo que conocer que para incluir una biblioteca tengo esta sintaxis. Es el símbolo, la palabra clave include o palabra reservada include, esto y el nombre de la biblioteca que siempre es con .h que viene de header. Entonces, lo primero que tengo en el primer bloque de mi programa en C, todas las bibliotecas que necesito. Si voy a trabajar con exponencial, si voy a trabajar, no lo veo acá, pero voy a trabajar con mod, ¿sí? Si voy a trabajar con todas estas funciones, estas son simplemente las palabras claves, si voy a calcular la raíz, si voy a calcular la tangente, el logaritmo, son funciones. Si voy a trabajar con todas estas funciones, yo sí o sí antes tengo que haber llamado a la biblioteca, haberla incluido a la biblioteca. Automáticamente la subrutina lo que hace esa función simplemente es como la que la adjunto y se ejecuta y se desarrolla. ¿Cuándo puedo estar trabado en una compilación? Cuando ustedes llaman una función, la tienen acá explicitada y no han incluido la biblioteca correspondiente. ¿Cuántas bibliotecas hay? Bastante. ¿Cuántas subrutinas ya desarrolladas? No sé si la tengo por acá. No hemos agregado las bibliotecas. No. Bueno, pero en la bibliografía que les suba al aula va a estar, hay un conjunto de bibliotecas donde, por ejemplo, está la básica, la estándar, déjenme que borre un poquito porque si no los abrumo. 2 minutos y vemos otro ejemplo de biblioteca. Todo lo que implican las funciones de entrada-salida de datos es el archivo de cabecera stadio.h, esta, que tiene que ver con estándar input output.h porque estoy hablando de un archivo de cabecera. Es decir, que este archivo de cabecera contiene un conjunto de instrucciones que sabe bien qué hacer con un conjunto de funciones del C, de C, que son todas las funciones que tienen que ver con la entrada y salida de datos. Input, o sea que ya output. de entrada tenemos que poner esa biblioteca para que tengamos acceso a toda Totalmente, a todas las funciones de C que les permiten a ustedes hacer la entrada y la salida de datos. Por lo tanto, ¿con qué función ustedes hacen ingreso de datos? Con este F. El F deviene de la palabra format. Scan F. Y tienen print F, las dos principales, no nos vamos a marear demasiado, pero son las más utilizadas, son las funciones básicas que me permiten a mí. Scanf es entrada de datos, tiene una analogía acá con la input, la entrada de datos. Input es entrada de datos y output es salida de datos.
Y el printf tiene una analogía acá directa con la salida de datos. Entonces yo, cuando quiero tomar un dato, escanear, tomar, absorber un dato que ingresa el usuario por teclado, tengo que especificarlo en mi instrucción con scanf. Y el printf es esto, y esta es la morfología, y la palabra reservada es scan y print. Le agregamos la letra F de formato, format, que quiere decir que es una entrada con formato y una salida con formato. Pero no hay que marearse, simplemente saber que yo, para poder hacer las dos operaciones básicas, que es tomar datos, escanear datos a través del teclado y mostrar por pantalla, mínimamente son estas dos funciones básicas de interacción de entrada y salida de datos o de información. Yo necesito sí o sí la biblioteca estándar de entrada-salida. Stadio le decimos, pero viene de la palabra estándar y o de input-output. No pueden hacer nada si ustedes están acá diciendo, bueno, print por pantalla, por favor, buenos días, ¿cómo le va? Este es mi primer programa. Print F, primer programa. Por favor, print F, muestre por pantalla. Automáticamente el lenguaje C, cuando escribimos esto, es que va a arrojar por pantalla esto. ¿Cómo hace esto? Porque ya sabe qué tiene que hacer, porque viene y ejecuta lo que está acá, en el estándar en el archivo de cabecera. Muestra por pantalla, lo interpreta a que, por favor, el usuario ingrese un valor. Ingrese un valor. Si yo, a continuación, pongo el scanf, el programa automáticamente sabe que está esperando un valor ingresado por el usuario. Muy bien. Pueden escribir todo lo que quieran, mostrar todas las cosas que quieran en sus instrucciones, mostrar, pedir, tomar datos. No han puesto esto y les salta error en la compilación. Porque le están pidiendo que ejecute una función que no está desarrollada. No está adjunta, no está parchado el programa que ustedes quieren con un conjunto de instrucciones que vienen automáticamente del conjunto de bibliotecas o de funciones que ya están desarrolladas y declaradas en la cabecera. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Aclaré o oscureció? Profe, ahí donde dice include que no, ¿Sí? y ponemos las bibliotecas, ¿Sí? por ejemplo, ¿iría solamente esa o tenemos que agregar además la que vamos a Las utilizar? que sean necesarias. Si ustedes en este programa siempre de base arrancamos obviamente con esta, porque obviamente en todos los programas vamos a necesitar entrada y salida de datos. De mínima siempre es estándar de entrada y salida. ¿Se Por entiende? ejemplo, sí, pero para agregar más, ¿irían en los dos mismos signos o tengo que poner signos aparte Línea para por poner línea, línea por línea. ¿Cuántas bibliotecas acá que sean necesarias? Cada biblioteca lleva su include. Bien, ¿Estamos? gracias. ¿Podemos dejar acá? ¿Cómo están? ¿Aclaró o oscureció? Bien, profe, bien. Bueno, y los sindicalistas que no querían hacer el trabajo práctico, ¿dónde están? Profe, o sea que este include estudio.h serviría para que nos dé acceso a las palabras como reservadas de lenguaje C. Y de ahí, si quiero hacer operaciones matemáticas, agrego la otra. Y ya Sí, quedarían señor. las dos. Sí, Listo. señor. Gracias. Pulimos un poquito el léxico. Significa que voy a incluir archivos de cabecera que están en la biblioteca de C. Y esos archivos de cabecera tienen las instrucciones donde se desarrollan las funciones que yo convoco. Las convoco acá porque cada vez que ustedes escriben. Esas serían las palabras reservadas en lenguaje C, ¿verdad? Señor, printf es la palabra reservada. ¿Cómo domino
además de saber que esta es la palabra reservada para mostrar algo por pantalla. ¿Cómo domino el lenguaje? Bueno, sabiendo que esta función de C tiene una sintaxis. ¿Qué pongo adentro del paréntesis? ¿Ok? No me alcanza solo con saber que es la palabra reservada printf y que además para poder utilizar esta función, todo lo que vaya entre comillas sale textual en la pantalla del monitor, perdón, en el monitor de la computadora. ¿Estamos? Lo que vaya textual entre las comillas que están dentro del paréntesis de mi función printf, yo sé que sale textual, pero cuando yo pongo una barra n, estoy diciendo que haga un salto de línea. Dominar el lenguaje C significa que yo sé, que ustedes estuvieron viendo con el profe, y si no lo leen y los estudian de cualquier libro o de la bibliografía que se les va a subir, o incluso en el trabajo práctico, en la primera parte ya hay teoría, barra n, salto de línea. Tengo que saber que barra n hace eso. Barra p, ¿qué hace? Barra a, ¿qué hace? Todo esto, ir conociendo y sabiendo, es dominio del lenguaje. Printf, tengo que saber cuál es la sintaxis que tiene. Y tengo que saber que no la puedo ocupar porque si yo la convoco al expresarla acá, tengo que tener la estándar de entrada y salida o estadio, punto H, convocada, acá la convoco y acá la incluyo, la adjunto. Si no tengo este archivo de cabecera, no podría utilizar esta. Entonces hay que saber muchas cosas, ¿ok? Muchas cosas. Y para terminar, algo fundamental, la más complicada, la que más errores les presenta, y hay que empezar a ver cómo son las sintaxis explícitas de las funciones. Pero miren, por ejemplo, tanto en printf, ¿qué más podrían y deberían saber? Bueno, como dice el compañero, sé que tengo la palabra reservada print y f. Sé que estoy en lenguaje C y tengo una función. Sé que va entre comillas lo que quiero escribir. Tengo que saber también que scanf también tiene su manera de escribir y de hacer que mi cierta nomenclatura para escribir la instrucción acá adentro. ¿Ok? En ambos casos se trabaja con lo que ustedes ya vieron con el profesor, que son los... ¿Qué es esto? ¿Qué otro hay? ¿Qué es esto? Formato de dato, es decir, tipo de dato. Estos símbolos tienen una estrecha relación con ¿qué? Y van acá, en ambas. En scanf es esencial el ampersand, porque el ampersand asigna. Y el lugar que va a ocupar el dato, tanto acá como en scan, va representado por esto, que tiene una estrecha relación con ¿qué? Con el tipo de dato que almacena o guarda una variable. Entonces, si yo tengo una variable, que ahí está la otra parte, que les decía que era importante, entre la primera parte, que es el encabezado, está la segunda, que es la declaración de variable. Acá declaro todas las variables y después pongo función main y empiezo con toda la estructura principal de mi programa. Esa declaración de variables que acontece aquí, ¿cómo se hace? Simplemente con declarar el nombre que le doy a la variable. Voy a ocupar una variable suma. Suma, perfecto. Con declarar el nombre ya la estoy definiendo que va a ser utilizada en este programa. Pero ¿qué me falta? Decir
int suma, int x, float x, carácter char a, el tipo, tengo que conocer el tipo de palabra clave que tiene el lenguaje C, que en este caso es int, float y char, para determinar el tipo de datos que puede almacenar una variable. ¿Cómo declaro una variable? Definiendo antes del nombre el tipo de datos que va a almacenar esa variable. ¿Cómo hago referencia? Y tiene que haber una coincidencia lógica entre lo que pongo cuando utilizo el printf. Hablo de printf y de scanf porque son las dos funciones que trabajan directamente con la entrada y salida de datos. Y los datos, ¿dónde se almacenan? Temporalmente durante una instancia de tiempo determinada que es la ejecución del programa, en una variable. Entonces, ¿cómo hago la manipulación y la gestión de la información y de los datos? A través de las variables. ¿Y quiénes manejan fundamentalmente esas variables, esos datos? printf y scanf. Entonces, cuando printf quiere hacer referencia a una variable y dice, ay, bueno, print, por favor, el resultado, lo que va entre paréntesis es textual. El resultado de la suma es, y tiene que poner lo que está guardado en suma, para dejar reservado este lugarcito en lo que es lo textual, que es lo que va entre comillas, miren todo lo que hay que saber. Tengo que dejar dos puntos, en lugar de poner ahí el nombre de la variable, si la variable es suma y es de tipo entera, va este símbolo. Pongo el nombre del resultado es ampersand d, coma, y el nombre de la variable donde está guardada. Va a poner, ¿qué va a poner? El nombre, perdón, el valor que encuentra en esa variable, ¿ok? Y lo muestra por pantalla. Y con scanf pasa lo mismo. Cuando yo me refiero al dato que estoy esperando para decir en qué variables va a ser guardado, tengo que utilizar el signo ampersand. Por lo tanto, tengo que conocer estrictamente cuál es la estructura dentro de los paréntesis para que funcione un scanf, para que funcione efectivamente un print. Pero tengo que tener dominio y saber que hay operadores, que hay parámetros, que hay sintaxis, que hay palabras reservadas. Tengo que conocer un conjunto de cosas bastante importantes cada una que van conformando el tener conocimiento y dominio del lenguaje C. Ya saben entonces, y esto lo vieron aisladamente, que, bueno, %f y %d era la representación para referirme al tipo de datos que contiene una variable, que está guardando una variable, almacena un dato y es de un tipo determinado. Cuando quiero hacer referencia a los de tipo float, es %f, y cuando quiero hacer referencia al de tipo entero, es %d. Estos son para los int, y esto es para los float. ¿Y cuál será para char? ¿C? Sí, señor. Pero lo estudiamos luego, lo confirmo yo y lo confirman ustedes. ¿Mm? Bueno, ¿sirvió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no quiero avanzar más, para no marearlos más, es complejo, pero no es imposible. Y ahora les puedo asegurar que cuando lean van a hacer una remembranza a esta instancia, a este momento, y van a tener un poquito más de herramienta para la comprensión. ¿Estamos? Confío mucho en eso y además vamos a seguir profundizando, por supuesto. ¿Ok?
Esta ha sido nuestra última clase de este cuatrimestre. Nos estaremos viendo, Dios mediante, depende las pautas que dé la universidad, las cosas que se definan, quizás con una semipresencialidad, ya iremos viendo y estaremos atentos al programa académico, que va a depender de la definición de los exámenes. Recuerden que aunque ustedes son de primer año y nos rinden, los docentes sí estamos abocados a tomar examen. Entonces, si dicen que hay exámenes, nosotros vamos a tener que tomar los exámenes a los alumnos de otros años y entonces no se dictan clases, ¿ok? Cualquier anuncio va a estar publicado por supuesto en el aula. Si no llegan a tener tiempo de presentar, yo voy a ampliar la presentación del trabajo práctico, no se preocupen. Los que estaban renegando por el trabajo práctico les voy a dar un poco más de tiempo, pero sí descansen en las vacaciones, pero tampoco se olviden por favor de programación y practiquen aunque sean sencillos o verifiquen que tengan listo para que empiecen a programar esas pequeñas e incipientes situaciones problemáticas de ese programa práctico. Muy buen fin de semana, muy buenas vacaciones. Nosotros nos quedamos los docentes trabajando, así que nos podemos comunicar por el aula. Me quedo terminando de corregir, completando planillas y presentando. Hay mucho trabajo que hacer para recopilar todo lo que hemos hecho hasta acá. Gracias, disculpen cada vez que he tenido algún inconveniente técnico. Hemos puesto la mejor voluntad de los docentes para salir adelante y sé que ustedes también, y espero que nos vaya bien a todos. Los felicito por su compromiso, por haber estado siempre ahí, y a descansar. Bien merecido se lo tienen. Y a estudiar, por supuesto, un poquito, ¿no? Bueno, Nos vemos profe, pronto. gracias. Bueno, profe. Buen fin de